Vamos a leer la palabra de hoy. El pasaje bíblico está en Hechos 2, del 1 al 11. Lo leemos todos juntos a una voz. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. El título del mensaje de hoy es La llenura del Espíritu Santo. Os bendigo para que hoy recibáis esa llenura que solo Dios puede dar, porque realmente con la llenura del Espíritu Santo hay poder. La semana pasada vimos cómo Jesús, antes de ascender a los cielos, les dio una promesa a sus discípulos, en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué promesa, que cuando venga el Espíritu Santo sobre vuestras vidas, que cuando seáis llenos del Espíritu Santo, vais a recibir poder. Hoy hemos venido a esa situación, en Hechos 2, donde el Espíritu de Dios viene sobre los creyentes, los discípulos reunidos que estaban dando culto a Dios. Los discípulos se juntaban unánimes en oración y ruego, esperando esta promesa, la llenura del Espíritu Santo, porque Dios les dijo que iban a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Ellos se juntaban continuamente y oraban en oración y ruego. Estaban juntos, unánimes en oración y ruego, esperando esta promesa. Y en Hechos 2 fue cuando el día de Pentecostés los creyentes de diferentes nacionalidades venían a Jerusalén para dar culto, debido a la fiesta. Y estos unánimes recibieron esa llenura del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que se oían y se entendían unos con otros hablar en su propio idioma y hablaban las maravillas de Dios. Parece algo imposible, ¿no? Imaginaros un alemán, un francés, un italiano, un español. Parece un chiste, ¿no? Y todos se oían hablar cada uno en su propia lengua. Parece algo imposible. Pues ese es el mensaje de hoy. Realmente es algo imposible, pero que Dios puede hacer. Que con la llenura del Espíritu Santo podemos hacer. Esto es algo a lo que os tenéis que aferrar esta semana. El poder de Dios. Yo lo que necesito no es otra cosa, sino la llenura del Espíritu Santo. Siempre que tengo un darapán con vosotros, o cuando voy a predicar a un lugar, o el domingo por la mañana, ¿qué oración pensáis que yo hago? Dios, ¿qué puedo decir yo a los creyentes? La gente viene a escuchar tu voz, viene a escuchar tu palabra. Es que tengo yo alguna palabra o puedo hacer algo que realmente les cambie la vida. No, yo no tengo ningún poder. Obra con tu espíritu en sus vidas. Llénalos de tu Espíritu Santo.
Es la oración que más hago. Por eso, en el día de hoy, tanto el primer mensaje como el segundo mensaje son muy importantes. Si el creyente pierde estos dos contenidos, perderéis un montón de respuestas. Perderéis un montón de bendición. ¿Qué mensaje? Primero, la guerra espiritual contra Satanás. El problema espiritual. Uno lo tiene que entender correctamente. Y que se puede quebrantar a través del nombre de Jesucristo. Por eso ese poder que no está en mis manos, que viene solo de Dios, ¿cuál es la segunda oración que yo tengo que hacer durante esta semana y para toda mi vida? Lléname de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Os bendigo para que recibáis esta llenura a través del culto en el día de hoy. Si vemos en Zacarías 4:6, la palabra de Dios dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios dice que no es con tus fuerzas, que no es con ejércitos, sino con mi espíritu. Para tener la victoria, no la vais a tener porque sabéis más que otros. No la vais a tener porque tenéis más fuerza que otros. O porque peleáis mejor. De verdad, no peleéis. En medio de la pelea siempre está Satanás y trae división, que es el significado de su nombre, el divididor, Satanás. Os bendigo para que tengáis victoria con espíritu, con el espíritu de Dios. ¿Tenéis algún problema? ¿Estáis en crisis de algo? ¿Problemas en el trabajo o problemas en casa? Os bendigo para que oréis en el nombre de Jesucristo y tengáis victoria en espíritu. Es que es lo más fácil, lo más suave. Sin ningún problema la situación se arregla. Y a ambos, a todos los bandos, por todos los lados parece que está bien. Yo llevo en España pues unas semanas. ¿Qué es lo que he hecho? No he hecho otra cosa, sino una guerra espiritual. No es porque no es con fuerza, sino recibe la llenura del Espíritu Santo. Hace esa guerra espiritual continuamente, estando aquí en casa de mi hermana, o cuando iba a visitar a otros familiares, o cuando nos hemos juntado en el nombre de Jesucristo, toda obra de Satanás que trae engaño, que trae incredulidad, que nos impide disfrutar de las bendiciones espirituales, que sea quebrantado. Ni he pegado gritos, ni he peleado, sino que en espíritu. ¿Por qué? No es con ejército, no es con fuerza, no es porque le digo a mis hermanos, oye, vamos a hacer esto tal. No, no, es en espíritu. De verdad que es así. Por eso os bendigo para que tengáis continuamente victoria en la guerra espiritual. En medio de vuestra crisis, una crisis matrimonial o una crisis familiar, una crisis en vuestro trabajo, elecciones que tengo que tomar para mi futuro. Tener victoria recibiendo la llenura del Espíritu Santo, haciendo esta guerra espiritual. Cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurre? Tiene paz. No solo eso, sino que empieza a tener seguridad en el Evangelio. Cuando acabamos el culto, ¿por qué tengo esa sensación de que qué bien, qué alegría, qué gozo? Has recibido la llenura del Espíritu Santo. Cuando miramos a Cristo y le damos culto en espíritu y en verdad, porque los que le adoramos es necesario que le hagamos en espíritu y en verdad, ¿qué ocurre en ese momento? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda vuestros corazones y entendimiento, viene sobre vuestras vidas. Y a la vez empiezo a tener seguridad en el Evangelio. Empiezo a reafirmar ese mensaje en mi vida. Y eso es lo que te hace victorioso. ¿Qué ocurre? Cuando recibo la llenura del Espíritu Santo, nada es un problema. Hasta el mayor problema o la circunstancia que era tan grande para mí, que me sobrepasaba, está bien. Cuando recibo la llenura del Espíritu Santo, puedo echar toda ansiedad sobre Él. Y Él que es bueno, Jesucristo que es bueno con nosotros, nos cuida. Os bendigo para que disfrutéis de esta bendición. Todos los que estáis cargados y trabajados, creed en mí.
Jesucristo, los que tenéis el corazón turbado, si creísteis en Dios, creed también en mí. Continuamente dijo estas palabras. Los que estáis cargados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. Recibiendo la llenura del Espíritu Santo, veréis que nada es un problema. La gente verá vuestra situación, incluso os dirán, qué mal debes estar pasándolo. Te darás cuenta en ese momento, pues no estoy tan mal. Pues no ha sido para tanto. ¿Por qué? La llenura del Espíritu Santo. Esto es esencial para el creyente, que conozca el pecado original, el problema espiritual, y después que recibamos la llenura del Espíritu Santo, porque ahí es donde está el poder. Cuando yo recibo la llenura del Espíritu Santo, automáticamente toda la oscuridad es quebrantada y empiezo a tener la victoria, incluso en la derrota. Y lo he puesto entre comillas porque para el Hijo de Dios no hay derrota, sino que tenemos la seguridad de la victoria. Pero incluso en aquella dificultad o en aquello que parece, vaya, pues no me ha salido bien, vaya, pues la gente dice que es un fracaso. Hasta en medio de ese fracaso vas a tener la victoria. A Esteban le apedrearon por predicar de Jesucristo. Pues vaya creyente, ¿no? Vaya discípulos. Y encima, ¿qué cree en Jesucristo? Que es la respuesta. Dios permite que le apedreen, que le maten a pedradas. La Biblia no dice que Esteban murió, sino que durmió. Esteban, aun delante de la muerte, él confesó, Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué gran bendición! En cualquier situación podréis tener esta victoria. Recibir esa llenura del Espíritu Santo. Si vemos en Hechos 1:8, ahí aparece, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese pero, si lo analizamos en el idioma en el que fue escrito, es un pero que se puede cambiar por un solo. A mí me gusta decir, pero solo recibiréis poder, porque es el significado más completo. Solo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Testigos de ese solo. Testigos de que cuando viene el Espíritu Santo, vosotros seréis testigos hasta lo último de la tierra. En Hechos 2, eso es lo que ocurrió, que recibieron la llenura del Espíritu Santo y todos eran testigos de que hablaban y se entendían en su propia lengua. Y cada nación hablaba las maravillas de Dios. Eran testigos. Estoy seguro de que Dios os va a bendecir y que con la llenura del Espíritu Santo vuestra vida va a testificar las maravillas de Dios. Ese es nuestro testimonio. Toda vuestra vida. Se va a ver en vuestra vida que Dios, cómo ha obrado y cómo os ha bendecido. Eso es un testigo. Y vuestra vida hablará esas maravillas. Por eso, no importa que no tengáis evidencias hoy mismo. No importa que habéis decidido creer en Jesucristo, pero rápidamente todavía no hay evidencias. Es más importante que os aferréis al pacto correctamente que el que haya grandes cambios en vuestra vida. Por eso es que no es el cambio, sino el comienzo que tenéis, que comencéis con el pacto correctamente. Si el comienzo es correcto, nos vendrán respuestas correctas. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante el comenzar bien antes que el recibir grandes respuestas o que haya un gran cambio. Porque hay un horario de Dios. Continuamente Dios habla sobre este horario. A la hora novena, en el día de Pentecostés, cuando estaban juntos y unánimes. Está hablando del horario del cumplimiento, el horario de Dios. Por eso si os aferráis bien al pacto de Dios, como hicieron los discípulos, llega el momento en el que os viene la respuesta. Llega el momento en el que decís,
Por eso el pastor Toñín dice siempre Jesús es el Cristo. Hay un momento como que lo entiendes. Lo estás escuchando todo el rato y hay un domingo que dices, por esto es así y el Evangelio es esto. ¿Te das cuenta? ¿Qué es el horario de Dios? No os preocupéis si todavía no hay un gran cambio, si todavía no habéis recibido esa sanidad que necesitáis o si todavía no habéis recibido esa respuesta que estáis anhelando. Hay un horario de Dios. Más importante que la respuesta o el cambio, que es que comencéis correctamente. El día de Pentecostés. Vosotros estáis dentro de este horario. Estáis en ese día de Pentecostés y os llega la llenura del Espíritu Santo. Esto es una bendición dada al Hijo de Dios. Podéis orar, Dios, lléname del Espíritu Santo. Yo cuando tengo que hacer algo importante que me tiene que salir bien, siempre hago esta oración. Dios, lléname del Espíritu Santo. Antes de salir a predicar los domingos, tenemos la cámara apagada. Antes de empezar el culto, yo siempre oro, Dios, lléname del Espíritu Santo, que a través de mis palabras, a través del mensaje, a través de este culto, toda la gloria sea solo para ti. Yo oro de esa forma. Y es Dios el que obra, es Dios el que viene sobre vuestras vidas. Por eso, la llenura del Espíritu Santo. Esta es la mejor oración, que pueda disfrutar que Dios está conmigo, Emmanuel. Qué gran oración. En todo momento, que pueda disfrutar que tú estás conmigo. Y Señor, yo, porque necesito tu poder, lléname del Espíritu Santo para ser excelente, para ser élite, para ser el mejor profesional en mi puesto de trabajo. Lléname de tu Espíritu Santo. Guíame continuamente con tu Espíritu para encontrar esas puertas en mi profesión. Continuamente podemos orar de esta forma. Es una bendición que el creyente puede disfrutar. Si vemos a aquellos que no tienen a Dios, o aquellos que hacen la idolatría, o incluso aquellos que adoran a Satanás, continuamente se esfuerzan ¿en qué? En llenarse de los espíritus, en llenarse de oscuridad, en llenarse de Satanás. ¿Por qué? Ahí dicen que hay un poder. Os bendigo para que vosotros continuamente seáis llenos del Espíritu de Dios. Entonces me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Cuando tengáis algo importante, orad, Señor, lléname de tu Espíritu. Entonces ahí aparece el poder de Dios. Este es el mensaje de esta semana. Solo de esta forma podremos hacer la evangelización del mundo. Toñín, es que la evangelización del mundo, estás hablando de algo que es imposible, ¿sí? Igual de que cada persona de cada nacionalidad hable y todos los entendamos, igual de imposible. Con el poder de Dios, y como es el deseo de Dios, es posible. ¿Por qué? Es Dios el que lo hace. Por eso la conclusión, nosotros, ten la conclusión en Hechos 1:1. ¿Qué es esto? Que Jesús es el Cristo. No es Cristo, sino solo Cristo. No es la llenura del Espíritu Santo, sino solo la llenura del Espíritu Santo. No es Cristo, pero yo me voy a esforzar, Cristo, pero yo voy a intentar esto o lo otro. No, solo Jesucristo. De verdad que hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que ser élite, hay que tener buenos hábitos, pero solo Cristo puede solucionar el problema espiritual. Tener un buen estilo de vida está bien, pero eso no es Cristo. Solo Cristo. Solo Jesús es el Cristo. Solo Cristo te puede librar de toda maldición, del pecado y de la muerte. Esa ley de vida en Cristo Jesús es la que te libra de toda condenación. Solo Cristo es el camino a través del cual tú te puedes hacer hijo de Dios y empezar a disfrutar de esas bendiciones. No solo eso, sino que solo Jesucristo tiene la autoridad para salvarte, para hacerte libre de todo poder y poder de Satanás y problema espiritual. Por eso, no es que soy creyente, no es que sí, bueno, yo voy a la iglesia o yo oro.
es solo Cristo. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo, cantamos Cristo es el guía de mi vida, el mensaje es solo Cristo, porque es Cristo el mensaje de la Biblia para el hombre, a través del cual tu imagen espiritual puede ser restaurada. Nosotros somos las personas que viven con esta conclusión, solo Cristo, y también solo el reino de Dios, como veíamos la semana pasada, Hechos 1:3. Solo a través del reino de Dios la oscuridad es quebrantada. Aquellos que tienen la conclusión en Cristo, Dios obra y su reino es edificado a través de vuestras vidas. La oscuridad es quebrantada. Y también solo la llenura del Espíritu Santo. Porque solo cuando somos llenos del Espíritu Santo podemos recibir ese poder. El poder de Dios se manifiesta. Entonces hablaremos, nuestra vida en sí hablará las maravillas de Dios. Os bendigo para que continuamente esta semana estén pensando en este contenido. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Que disfrutéis de esa llenura del Espíritu Santo en toda situación y que veáis el poder de Dios sobre vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, gracias porque para tener victoria tú nos has prometido y nos has dado la bendición del Espíritu Santo. En este momento, llénanos de tu Espíritu Santo que nos guía, que nos protege y que está con nosotros, que se encarga de todas las cosas. Durante esta semana, Señor, bendice a tu iglesia para que ellos, en sus vidas, esas maravillas que tú estás haciendo puedan ser testificadas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.